Estamos ya en la presentación, ¿verdad? Ok, bueno, en este momento, pues como les comentaba, la idea es hacer una reflexión sobre cómo ha sido la importancia de contar con la participación de la comunidad en las políticas de movilidad, haciendo una mirada un poco crítica al desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Vial de Colombia 2013-2021, tal vez con el ánimo de extraer pues esas recomendaciones que valdría la pena de todo este aprendizaje aquí en nuestro país y extrapolarlas para mejorar la gestión de la seguridad vial y en este caso la gobernanza que tiene la administración actual frente al tema de la seguridad vial en nuestro país. Esta presentación, digamos que va a girar en torno al ciclo M, un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, como todo sistema de gestión, ya sea de una empresa, de una municipalidad o de un país, en el cual haremos un recorrido rápido sobre ese punto de partida de cómo se construyó el Plan Nacional de Seguridad Vial, qué actividades se han venido desarrollando para cumplir los objetivos, y un poco también de los indicadores que nos refleja la realidad y pues cuáles han sido esas actuaciones o cuáles serían la forma de actuar a raíz de este resultado. Entonces, bueno, voy a arrancar con la primera parte, ¿cuáles son nuestros antecedentes en este momento? Si bien es cierto, a raíz del compromiso mundial establecido en el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, nuestro país pues no fue ajeno a asumir ese compromiso de salvar vidas y desarrolló en el 2011 la primera versión del Plan Nacional de Seguridad Vial. En ese momento se establecieron unos lineamientos básicos y unas directrices orientadas pues a ese compromiso mundial, tomando esto como una base o un pilar para desarrollar ese compromiso nacional, el cual fue ajustado nuevamente una segunda versión del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021, precisamente como producto de involucrar un poco más a la sociedad civil, al sector público y privado en la formulación de este plan, dado que en la primera versión no se tuvo previsto esa participación. En este punto, pues fue algo muy interesante para aportar de pronto ideas en las estrategias que se iban a desarrollar en este documento. Dicho plan, pues precisamente ese proceso de ajuste consistió en trabajar de manera consensuada con la ciudadanía, porque se hicieron varias mesas de trabajo con diferentes sectores sociales, así como también con los principales agentes y actores de la seguridad vial de las regiones y del centro del país, con el objetivo de pues, alinear una política pública o contextualizar para dar alcance a las diferentes problemáticas que se tenían en su momento. Estas acciones o actividades pues involucran un tema intersectorial, ¿sí? Desarrollado frente al sector de la educación, el sector salud, la cultura, el tema de ambiente, de justicia, que va enfocado precisamente a esa visión holística de la seguridad vial, donde todos podemos precisamente, como ya lo han dicho los anteriores ponentes, todos podemos aportar a la seguridad vial. No obstante, más allá de este planteamiento, pues han surgido durante esos 10 años del Plan Nacional de Seguridad Vial que actualmente está vigente, han surgido cambios en el contexto del país, en el contexto de las sociedades, que hace necesario, pienso yo, replantear o ajustar algunas estrategias de movilidad y de seguridad vial, porque pues eso precisamente lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la presentación. Si bien es cierto, se establece un compromiso y unas acciones durante 10 años, producto de un análisis de una situación que se viene dando 10 años atrás, pues en esos 10 años de ejecución de ese plan pueden surgir muchas cosas y ahí tal vez tenemos algo por aprender y es mejorar un poco la capacidad de ser flexibles y de más allá de cumplir a rajatabla
habla todos estos planes de acción es entender que durante 10 años pueden pasar muchas cosas, y es importante tener la capacidad de hacer una gestión dinámica de la prevención, de identificar qué cosas nos puede servir, que se han dado durante este contexto, qué oportunidades tenemos y también qué aspectos negativos se han incrementado en este punto. Y es algo que tal vez, como les decía, una visión un poco crítica, un poco reflexiva, tal vez adolecemos, y es entender que estamos en una sociedad cambiante y que precisamente la sinergia entre todos los actores de la movilidad y las partes interesadas nos puede ayudar a tomar decisiones más oportunas frente a estos cambios. Aquí también hago en este momento, pues parece ser que sí se está trabajando en una tercera versión del Plan Nacional de Seguridad Vial, ya que pues, se supone que al término del 2021, o donde estamos básicamente, ya se debió haber ejecutado un 80% de todas las acciones allí planteadas. Es decir, que digamos que vale la pena hacer este balance para identificar pues qué tan eficaz fueron estas acciones. Y de cara a la próxima vigencia del nuevo plan, aunque dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que desarrolló la administración actual, que se posesionó en el 2018, también se habla sobre el tema de la seguridad vial, tal vez un poco fuera del contexto en el que nos movemos, porque pues establecieron unas metas bien distantes, pero que hace parte también de los compromisos o de lo que tenemos que revisar acá cuando de pronto hay cambios de administración durante esos 10 años de desarrollo del plan. En este orden de ideas, pues vamos a mostrarle la radiografía, la línea base con la que se partió en su momento antes de hacer el plan de 2012-2021, en la cual vemos cuál era nuestra situación 10 años atrás. Básicamente teníamos una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de 13 puntos, 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Recordemos que en nuestro país Colombia hoy tenemos casi 48 millones de habitantes. Entonces, pues esta tasa es realmente importante comparado con otros países. En el caso de Europa, pues obviamente estamos muy elevados. Teníamos también una cantidad de muertes alrededor de un promedio de 6.000 muertes por accidentes de tránsito al año, lo cual también es algo realmente preocupante. Y digamos que la mayoría de estas muertes estaban concentradas en actores viales vulnerables, como son el peatón en un 31% y los motociclistas en un 39%, es decir, el 70% de las víctimas peatones y motociclistas. Esa era pues la fotografía de cómo arrancamos nuestro punto base para desarrollar y establecer los derroteros de ese Plan Nacional de Seguridad Vial en los 10 años siguientes, y cuáles iban a ser esos objetivos dentro de la política pública de seguridad vial, ya como un tema de compromiso nacional. Dentro de esos objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial, para ese diseño, en los más importantes podemos mencionar la reducción del número de víctimas fatales, ¿sí?, en un 26%. Recordemos que uno de los compromisos de la Organización Mundial de la Salud frente al plan del decenio era reducir la accidentalidad en un 50% de las víctimas. Sin embargo, acá se estableció un primer avance, por lo menos en un 26% en ese mismo horizonte de tiempo. Reducir la tasa, el otro objetivo era reducir la tasa de mortalidad en general, por lo menos un 2.4 puntos por cada 100.000 habitantes, es decir, pasar de 12.3 muertes por cada 100.000 habitantes a 9.9, esa era la meta. Reducir la mortalidad de un 18% del usuario tipo peatón en accidentes de tránsito para el año 2021, pasando de 1.752 víctimas a 1.551. Asimismo, reducir la mortalidad de 27% del usuario tipo motociclista por accidente de tránsito. Y
es reducir en un 21% las lesiones por accidente de tránsito frente a la línea base. Esas pues eran las metas establecidas dentro de este Plan Nacional de Seguridad Vial en su segunda versión, que, como les comentaba, tuvo un apoyo de participación ciudadana en la formulación. Tal vez ahí, y voy de una vez adelantando estas reflexiones, tal vez ahí también nos faltó un poco también que ese apoyo no solamente fuera durante la formulación, sino también durante el desarrollo y seguimiento, porque de alguna manera este ha sido también otro punto, pues que ha sido una debilidad, pienso yo, en los resultados que ahorita más te vamos a ver. Estas metas se llevarían a cabo, o se llevarán, pero todavía está vigente el plan, a través de unas estrategias orientadas en los 5 pilares de la gestión de la seguridad vial, como está definido en el Plan Mundial del Decenio, en donde en la parte institucional, pues se tenía como estrategia resaltar la nueva institucionalidad para la seguridad vial, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como organismo para articular y dirimir y gestionar la política pública de seguridad vial en Colombia. Asimismo, también se tendría otra estrategia desde la misma agencia, generar la normatividad para apoyar y que coadyuve a los objetivos de seguridad vial, y el fortalecimiento institucional también desde los mismos municipios o entidades locales encargadas también de administrar la seguridad vial en los territorios. En frente al tema humano, digamos que lo más importante que se había formulado, un componente importantísimo, el tema de la educación en los diferentes niveles, tanto el nivel primaria, bachillerato, incluso dentro de la universidad, reformar la consecución de la licencia de conducción, introduciendo también el tema del pase o la licencia por puntos, como en España lo hicieron en su momento. Fortalecer un poco el ejercicio de la autoridad para hacer cumplir la normatividad, la seguridad vial laboral como una estrategia para comprometer a las empresas con los planes estratégicos de seguridad vial, que aquí se llaman de esa manera, y aportar mucho también en el tema de la prevención y la comunicación en materia de prevención de la seguridad vial. En materia de víctimas, pues estaba ahí el fortalecimiento de la atención hospitalaria y prehospitalaria, y la vigilancia frente a la información de víctimas y los tiempos de recuperación y de las víctimas por siniestros viales. En infraestructura, el fortalecimiento de las políticas municipales para la infraestructura segura, donde se priorizaran intervenciones que apuntaran a reducir los puntos críticos de accidentalidad, fomentar auditorías viales y metodologías para ello. Y en la parte de vehículos, la reglamentación para la homologación de vehículos y la investigación para busca de generar un parque automotor más seguro. Digamos que ese era en resumen toda la planeación estratégica de este plan, apuntándole a estos objetivos grandes, a estas metas que visualizamos, y de las cuales pues se iba a hacer las bases para esa planeación, para ese proceso de política pública, ¿sí? En donde realmente la seguridad vial, pues, como política pública, trasciende obviamente al compromiso que deben tener todos los gobernantes en los diferentes municipios y regiones del país, precisamente a través de un plan donde puedan activar unas decisiones que les permitan priorizar la vida sobre cualquier otra acción, en donde se buscaba que esas intervenciones fueran alineadas con esos compromisos, y de manera que se pudiera dar una cuenta de resultado favorable en términos del cumplimiento de estos resultados. Algunos técnicos hablan que esa política pública la definen como ese conjunto estructurado de acciones del Estado que buscan promover el bienestar de las personas en sus procesos, en los desplazamientos, mediante la óptima interacción entre los actores viales y sus medios de transporte. Era como
pues en ese momento y aún todavía lo es, la definición que se le daba a esta gestión pública, precisamente a la política pública en materia de seguridad vial, donde, pues como lo mencionábamos, el bienestar de las personas es lo más importante, garantizar las condiciones de movilidad, como lo decía el ponente anterior, pensando que las ciudades y las ciudades son para las personas, no para los carros, y en este sentido priorizar esas acciones sobre la vida de las personas en el urbanismo y en el desarrollo de la ciudad. Y pues favoreciendo de una manera segura la interacción de todos los actores viales. En ese orden de ideas, eso fue lo que se planeó, cómo se organizó y pues un poco de la historia de cómo se venían desarrollando las cosas en materia de seguridad vial acá en nuestro país. ¿Qué se empezó a ejecutar a raíz de esto? Como ustedes lo vieron, había unas estrategias de movilidad establecidas en cada uno de los 5 pilares, las cuales, pues, aquí por mencionar, algunas estaban determinadas en un horizonte a corto plazo al 2015, a mediano plazo al 2018, a largo plazo al 2021. Realmente se esperaría que se ejecutara a este momento ya casi el 80% de todas estas estrategias. Ya cuando uno revisa un poco más en detalle cada una, en algunos casos no se tenía un claro compromiso de un avance, por lo menos de un seguimiento, es decir, que estaban de una manera muy macro, y tal vez ese ha sido uno de los temas y es la falta de seguimiento al desarrollo de estas estrategias. Ahorita se están activando muchas cosas, pero precisamente durante todo este tiempo se percibe también que tal vez no tuvo la fuerza que se quería y de pronto faltó revisar un poco más la capacidad de ejecución, teniendo en cuenta esos derroteros, esos metas tan grandes que se plantearon. Y vuelvo, insisto, aquí el tema de la participación de la comunidad, pues digámoslo así, que tal vez debió ser un poco más enfática precisamente en el tema de hacer seguimiento y veeduría de todas estas acciones. Más sin embargo, ¿qué se ha hecho? Pues mostrarles acá en esta línea del tiempo en materia de normatividad algunos aspectos a resaltar dentro de nuestro país, como desde el 2011 se genera la ley 1503 para crear la ley que impulsa el desarrollo de los planes estratégicos de seguridad vial para las empresas. Desde aquí ya se pone el balón en las empresas, es decir, que son corresponsables de la movilidad y de la accidentalidad también, y como tal deben empezar a desarrollar sus buenas prácticas. Después sigue la resolución 1282, donde ya pues, se adopta ese Plan Nacional de Seguridad Vial que les comentaba en su segunda versión. En el 2013 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues dando alcance a esas políticas, a esos lineamientos, y en el 2014 se introducen los temas de la guía para evaluar los planes de seguridad vial por parte de la administración. Es decir, ahí ustedes pueden ver, desde que en la ley 1503 de 2011 se dice que hay que desarrollar unos planes estratégicos de seguridad vial, las empresas lo empiezan a desarrollar, pero realmente no se había articulado qué era lo que debía tener ese plan en términos generales, algo que quedó muy global. ¿Quién lo iba a evaluar? ¿Cómo lo iba a evaluar? Si hasta el 2013 se generó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, ha sido un tema que de pronto no se ha articulado de la mejor manera, que tal vez lo que venimos insistiendo es que debe haber un seguimiento más claro de cómo llegar a esas estrategias, ¿cierto? Y cómo se va a coordinar también para que de alguna manera, si las empresas comienzan a tratar de cumplir la norma, qué tipo de estrategias se tienen para que ellas hacerles ver, que tomen conciencia de que no es solamente por cumplir una norma, sino que va a ser un beneficio para ellas mismas. Pero si eso no se alinea, pues muchas empresas empezaron a trabajar en sus planes, pero más allá no tenían claro por qué lo estaban haciendo, más allá de cumplir la ley.
y cómo se va a coordinar en este caso para que las empresas, para acompañar a las empresas hacia ese objetivo, para enseñarles, para decirles cómo se deben preparar, cómo se debe apoyar con la comunidad también como otra parte interesada, la necesidad de aumentar esa participación con los aliados, finalmente para que se pueda medir la eficacia implementadas, porque es otra cosa que aquí ha pasado. O sea, nos hemos llenado de planes, nos hemos llenado de normas, pero qué tan eficaz han sido todos estos instrumentos a la luz de los resultados, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Tal vez si las normas no existieran, pues ni siquiera se hablaría del tema. Es decir, que son parte importante, pero bien articulado y bien coordinado, otra serie de acciones y de compromisos por parte de las empresas en general. Aquí, por ejemplo, podemos ver que desde el 2014 se promueve acá las concesiones 4G, el desarrollo vial del país en las vías, los corredores que van a conectar la costa con el centro del país y otras áreas para mover mercancías y demás, corredores viales concesionados a unos administradores viales privados en los cuales se establece los contratos, incorporar los principios de los sistemas de gestión de seguridad vial ISO 39001 como un factor importante para empezar a trabajar este tema. Y qué buena práctica, pero que realmente debió haberse extrapolado no solamente al tema de la construcción, sino a otros sectores, al tema del transporte en general. Y pues la verdad, existiendo esa norma desde el 2012 prácticamente, en el 2014 se toma, y aún así hay muchos sectores que no se ha masificado este estándar, porque aquí se habla mucho del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que si bien toma algunas consideraciones de la ISO 39001, yo pienso que falta apropiar un poco más esos elementos para que las empresas entiendan que el estándar ISO 39001 va mucho más allá de ese compromiso legal que por lo menos aquí se tiene en Colombia. Aquí tenemos otras normas que se han promulgado sobre las cintas reflectivas en los vehículos de carga, el reglamento para los cascos estandarizados, y en fin, hoy podemos decir que tenemos un componente normativo que va en constante evolución, pero que debe articularse un poco más con la realidad que tienen las empresas. Ya el componente de verificación que hemos encontrado en cada uno de estos pilares, el Plan Nacional de Seguridad Vial establece unos indicadores unos indicadores intermedios, por decirlo de alguna manera, frente al tema institucional del cumplimiento de todas esas actividades. Se establecía una meta de cumplimiento del 70% sobre cada horizonte de tiempo, aspecto que en lo personal considero que es importante revisar, porque si se trata de hacer unas acciones estratégicas enfocadas a un flagelo tan grande como es el tema de las muertes por accidentes de tránsito, no sé hasta dónde el 70% sea una meta de cumplimiento satisfactoria, entendiendo que todas las acciones aquí deben contar y que precisamente se debe trabajar. Esa holgura de lo que no se pudo hacer puede representar también en términos de víctimas una gran diferencia. Entonces sí es importante el llamado a que cuando se efectúen estas metas tengan precisamente esa razonabilidad de lo que representa frente a la reducción o el compromiso en materia de reducción de víctimas. En cuanto al tema factor humano, encontramos unos indicadores de prevención asociados a temas de formación, asociados a los temas de la licencia por puntos, que digamos tampoco actualmente ese proyecto no ha salido a flote aún. Entonces hay muchas cosas que todavía están pendientes en materia de vehículos. Se establece indicador relacionado con una actividad muy puntual, en donde pues uno pensaría que qué tan alineada estará con el logro de los objetivos.
Y esa es una realidad que estoy colocando de ejemplo acá, pero que también pasa en nuestras empresas, pasa en nuestros países donde a veces puede que tengamos las mejores intenciones, pero indudablemente si no trabajamos de una manera coordinada y aterrizada con la realidad, pues podemos tener un resultado que no sea el esperado, pero pues con las mejores intenciones posibles, pero finalmente lo que cuenta son esos resultados que es lo que da a dar cuenta de qué tan eficaz hemos sido. Entonces, aquí podemos ver, digamos, parte de esa, como digo, esto es un tema que a larga todos estamos aprendiendo y la idea es dar esa capacidad de no esperar 10 años para hacer esta reflexión, sino que seamos mucho más dinámicos y flexibles en esa gestión del riesgo vial, precisamente para ser más oportunos en la medida de que podamos activar acciones que nos busquen, no nos alejen de la meta, sino nos permitan ir cumpliendo esa meta. Vamos a ver aquí a continuación, pues en este tema de resultados, frente a lo que ya hablamos de las políticas, de los compromisos, de los objetivos, de las estrategias, cuál es el resultado final. Aquí vemos en compromiso de víctimas de siniestros viales, en azul, la meta establecida, como se puede ver, y en el color naranja vamos a ver pues el comportamiento real de los eventos. Entonces hablamos en este orden de ideas: víctimas fatales, siniestros viales, y precisamente les comentaba en la slide anterior, hablamos de una meta reducir en 6% las víctimas. Si nosotros miramos solamente el año 2019, el último año, frente a la meta de ese año, tuvo un aumento, y si vemos el acumulado realmente de esa diferencia grande, pues al contrario, aumentamos un 22.3% las víctimas, ¿sí? Lamentablemente, el comportamiento de la accidentalidad o la dinámica de la ciudad, pues de todas las ciudades han cambiado, y tal vez digamos que lo que se ha ejecutado a la luz del resultado pues no nos favorece. No podemos decir que no ha servido absolutamente para nada, al contrario, ahora sí se está hablando del tema, pero sí es importante entender que hay que alinearnos un poco más con lo que está pasando. Este punto que ven aquí abajo lo quise poner de referencia porque cuando cambió el gobierno en el cual estamos ahora, en el plan de desarrollo se establece ya una meta de salvar 5.000 vidas, que significaría pasar a casi 1.000 muertes, que finalmente son temas que pensamos y reflexionamos que, bueno, si no lo hemos hecho en 10 años, en 2 años va a ser, si no hay un plan adecuado, pues, no va a ser un tema que no va a pasar más de una expectativa. Entonces, qué importante es que cuando se fijen estas metas, pues estemos muy bien sintonizados con lo que está pasando en nuestra realidad. En el segundo objetivo, que nos hablaba de reducir la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, que realmente aquí está la meta en azul, la idea era reducirla por lo menos en 2.4, al contrario, se aumentó 3.7 muertes por cada 1.000 habitantes. Entonces, otro objetivo que podemos decir hasta el momento pues que no se cumplió. En el tercer objetivo relacionado con disminuir la cantidad de fallecidos en el rol de peatones, precisamente aquí podemos ver la meta era reducir esto en un 18%, pero vemos que aumentó en un 7%. Y cuanto a la reducción de fallecidos en el rol de motociclistas, se tiene una meta de reducción del 27%. Frente al último año aumentó, ustedes pueden ver, prácticamente, en el consolidado aumentó un 72%. Esta línea que ven punteada acá, quise ponerla acá porque de alguna manera también representa cómo ha aumentado el parque automotor de las motos, ¿sí? Si bien es cierto, pues no se ha logrado el objetivo, también es importante tener en cuenta que en esos 10 años ha venido aumentando el parque automotor de las motos, situación pues que
obedece también precisamente a la necesidad de desplazamiento de las personas, teniendo en cuenta que el transporte público de pronto no está apuntando realmente a sus necesidades o no tiene la accesibilidad al mismo, entonces se incrementa el transporte individual. Eh, y frente a este aumento de las motos, pues realmente no se tiene tampoco una directriz o una política, y esto es lo que hace ver lo que hablábamos ahora, cambios en el contexto que hace necesario repensar y replantear las políticas y las estrategias mediante, en este caso, pues tenemos la estadística, pero aquí hay varios gremios que hay que sentar a la comunidad, hay que sentar al gremio de las autopartes, hay que sentar los clubes de moteros, en fin, que son cosas que sí se han venido haciendo, pero que la idea es que se traduzca en unas acciones contundentes para evitar este tipo de situaciones. Entonces aquí les estoy mostrando cómo ha sido ese comportamiento. Desafortunadamente no se han logrado los objetivos y ese es el primer llamado cuando se desarrollen estos planes. Y podremos hacernos muchos cuestionamientos, pero de alguna manera, pues la gobernanza del tema de la seguridad vial para mí es un tema que además de saberse estructurar, debe ser un tema que se debe estar retroalimentando constantemente lo que está pasando para precisamente generar esas acciones de mejora. ¿Qué otra cosa voy a mostrarles acá? No solamente el tema de los indicadores del plan del decenio, Plan Nacional de Seguridad Vial, sino también, mire, esta es la radiografía de las muertes y lesiones en accidentes de tránsito la clase de accidente del 2008, ¿sí? Donde el top de estos temas estaba acá, en choque con otro vehículo, atropello, caída de ocupante, choque con objeto fijo. ¿Sí? Aquí está teniendo muertes y lesiones. Foto del 2008. Investigando, tenemos acá la información de pronto oficial más reciente del 2018 que fuera comparable. Aquí en muertes, por lo menos aquí ya está, bueno, aquí está ya está por tipo de evento, muertes. El top está en choques, atropellos y caída de ocupante. En lesiones, o sea, 10 años después, seguimos hablando de choques, atropello, caída de ocupante. Entonces, finalmente, en 10 años estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? A veces es preferible, orientémonos a 2 o 3 temas puntuales, pero vamos a fondo para mirar qué otras cosas encontramos, que de pronto abrirnos en un abanico grandísimo de indicadores, de acciones, de estrategias, que de pronto no logramos llevar a profundidad algunas de ellas. Esto que les explico es porque también es la realidad de nuestras empresas y también es importante que ustedes hacer esta retrospectiva y decir, oigan, en mi empresa conozco los indicadores verdaderamente a mí me van a llevar a donde queremos, cuáles son las estrategias que están detrás de esos indicadores. Si hoy tengo los mismos problemas que hace 5 años, es porque verdaderamente sí estamos actuando. Aquí todos somos solidarios, no solamente son los profesionales de prevención, sino desde la misma agencia, pues, como quien tiene las riendas sobre la organización, debe estar muy al tanto, ir superando estos obstáculos para ser cada vez más eficiente, para tener un clima laboral exitoso y pues obviamente ser más rentable. Frente a hipótesis por causas de accidentes de tránsito, aquí ya viendo el consolidado Colombia 2007-2014, y acá hay otra foto del 2017, de enero a septiembre, vemos. Perdón, aquí se me subió un poco la gráfica, pero bueno, aquí vemos que el top está tema de distancia de seguridad, no hacer uso de las señales reflectivas, desobedecer las señales de tránsito, realizar sobrepasos, no respetar la prelación y excesos de velocidad en los principales. Y acá, 10 años después, desobedecer las señales, no mantener la distancia de seguridad, transitar entre vehículos, bueno, este sí es nuevo, adelantamientos indebidos, no respetar la prelación. Volvemos al tema entonces, 10 años después hablamos casi de lo mismo, entonces que tenemos que trabajar en materia de educación, que tenemos que trabajar en materia de reglamentación, en materia de preparación, es decir, pienso que una de las reflexiones que hago acá es que precisamente dije, el Estado hizo un tema participativo para formular el plan,
pero ahí para allá se quedó solo. La comunidad, digamos, bien le queda a uno pasarse al rol de víctima y simplemente decir si el Estado no hace nada, pero es que aquí también es importante que la comunidad participe en el seguimiento al plan, participe en levantar la mano, precisamente cuando estamos cumpliendo algunas leyes que no sabemos ni por qué estamos haciéndolo, simplemente ya con esto podemos decir, esa ley hay que modificarle, hay que agregarle, hay que quitarle, porque ya estamos entendiendo que eso debe llevarnos a cumplir. Entonces aquí ese es uno de los llamados que debemos comprometer ciudadanos como empresarios a, 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 a revisar estos temas para que al mostrar también de las últimas estadísticas, bueno, cómo fue la distribución de las infracciones de tránsito. Sí, o sea, aquí la pregunta, ¿hemos actuado? Es la pregunta, ¿hemos actuado? La distribución de infracciones de tránsito en histórico 2005-2014, en donde teníamos, bueno, ahí son unos códigos, pero realmente esos códigos lo que traducen es los comportamientos donde más se infringían las normas, conducir motos sin observar las normas, exceso de estacionar en lugares prohibidos, no realizar la revisión técnico-mecánica. Y esta sí está más actualizada, en 2019, las principales infracciones, según la Policía Nacional, en este análisis está en el top estacionar en sitios prohibidos, lo mismo que hace 10 años, excesos de velocidad, revisión tecnomecánica, bueno, aquí también tenemos transitar por sitios prohibidos, entonces no es muy diferente a lo que tenemos. Que también ha sido un tema que aquí en Colombia también les ha sucedido a las ARL, donde sabe que el riesgo vial es un riesgo crítico y prácticamente vamos a mirar qué se ha hecho y todo el mundo impulsa que cumplamos la ley, cumplamos las normas, pero es que aquí la realidad es que con todas esas normas que ustedes vieron tenemos más accidentes, pero con normas. Entonces, el tema aquí va es empecemos a trabajar en función del riesgo, empecemos a trabajar, hay que cumplir la norma, claro, pero también hay que trabajar hacia ese riesgo, que es donde realmente tenemos que disminuir nuestra accidentalidad y ese riesgo nos va a conllevar desarrollar estrategias intermedias en temas de educación, en temas de tecnología, en temas de responsabilidad social y de pronto comprometer otros actores viales, otras instituciones o realizar esas sinergias, que es lo que se busca precisamente para darle un mayor pie de fuerza a este accionar. Entonces, esa es pues el balance que hacemos y ahora sí vamos a decir hacia dónde actuar, cómo nos dirigimos. Como ustedes saben, la gestión de la seguridad vial es un tema bajo los 5 pilares de la Organización Mundial de la Salud, es un tema holístico en el cual hay muchas áreas, yo diría, del conocimiento comprometidas, un tema interdisciplinar, ¿sí? Tristemente nosotros también hacemos este énfasis con las empresas, este comparativo, nos damos cuenta que en la empresa cuando hablan de seguridad vial solo se para la persona de salud y seguridad en el trabajo o tal vez se para el de operaciones y como entender que ellos son los responsables de la seguridad vial y eso no es así, la seguridad vial la construimos todos, la seguridad vial, hay un factor humano importantísimo, la seguridad vial asociado al tema de educación, asociado al tema de la promoción de los buenos comportamientos. En el ámbito de los planes nacionales de seguridad vial, pues hay que tener una interrelación fuerte con la empresa, con la academia y con los gremios para poder sintonizar una verdadera política pública en materia de seguridad vial. Cuando se va a legislar en materia de factor vehículos, pues no solamente sentar a los gremios, a los fabricantes antes de lanzar las normas, sino que verdaderamente hacer ese comité de seguimiento donde podamos ver que cada vez los empresarios van a ser los beneficiados con este tema de seguridad vial, van a ser los beneficiados con cumplir la norma, pero con convicción y asimismo, pues todas estas partes interesadas en materia de infraestructura, estamos hablando de los urbanistas, de los administradores viales, de los constructores, todos, yo creo que todos tenemos bastante que opinar allí.
en materia de emergencias, no solamente la atención prehospitalaria y demás, sino las aseguradoras tienen un rol bastante acá para aportar ideas en materia de política pública frente al eje de preparación ante emergencias. Otro tema que también hay que trabajar mucho es la tecnología frente a la captura de la información de las víctimas de los siniestros viales. Muchas veces aquí uno ve que la estadística de una zona, una región, no es, no está unificada. La policía tiene unas estadísticas de las víctimas que atiende, los bomberos tienen otras, la Cruz Roja tiene otras, la alcaldía tiene otras. Entonces, si no tenemos claro las víctimas, los accidentes, pues de ahí para adelante, ¿cómo vamos a gestionar algo que no conocemos? Entonces, lo mismo pasa con las empresas, ¿no? De pronto el gerente se entera de los fatales, pero no se entera de los incidentes. Y de pronto detrás de ese fatal pudieron seguramente haber pasado 200, 300 incidentes hasta que alguno se materializó más allá de lo que se pensaba y ese es el que le llegó al gerente. Entonces, la información aquí es realmente clave para empezar a trabajar. Y la coordinación institucional, en cuanto a ese compromiso, aquí se habla, o yo por lo menos insisto mucho en ese concepto de seguridad basada en el compromiso, porque, vuelvo al tema, porque tenemos objetivos, metas muy bonitas, y cuando vamos a ver en la práctica, nada de eso se está haciendo. Es decir, ¿dónde está realmente el compromiso? El compromiso que debe ser desde, obviamente, de la alta dirección, pero también debe ser del supervisor y finalmente del trabajador y como los que nos comentaba el compañero Semix son claves porque allí incluso estamos trascendiendo a las familias como un factor importante para llamar a ese compromiso. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué se busca? Pasar de esa definición de política pública donde hablamos que al principio, que era esta, a establecer un concepto en el cual hablemos de acciones colaborativas lideradas por el Estado, ¿sí? Porque es que el Estado, por quien tiene la primera responsabilidad, no es el único que puede fomentar iniciativas por prevención vial, ya lo hemos visto, la empresa, las aseguradoras, hay muchos aliados, el sector de la educación, todos podemos aportar iniciativas en seguridad vial. Hay que liderar estas iniciativas y encauzarlas hacia estos objetivos. No necesariamente debemos tener una norma en la cabeza con un letrero que nos diga que nos van a multar para poder hacer algo por la prevención. Entonces, estas acciones colaborativas deben liderarse. Ustedes recuerdan, los sistemas de gestión de seguridad vial nos hablan de liderazgo y el liderazgo no es de una sola persona, el liderazgo es de todos, todos y saberlas coordinar. Mm, Buscando precisamente movilidad segura y sostenible, donde podamos dar una cuenta de resultados, no solamente al término de los 10 años, sino constantemente para ver en qué momento nos estamos desviando. Y también que mediante la sinergia institucional, donde podamos precisamente hacer esas acciones coordinadas con las diferentes partes interesadas, incentivando el compromiso ciudadano y sinergia institucional, creo que son los temas que debemos empezar a acuñar dentro de esa política pública de aquí en adelante. Qué interesante es cuando se hacen alianzas entre empresas para llegar a otras partes, a la comunidad. Esto, más allá de un tema de responsabilidad social, es trabajar unidos por una meta que al final nos va a servir para construir país. Entonces, esto hace parte de los temas que se deben incentivar dentro de esa gestión de la seguridad vial. Esta imagen que vemos acá, pues lo que nos representa es precisamente parte de lo que les venía comentando, ¿no? Hemos dado muchas vueltas, hemos hecho mucho, porque no se puede decir que no, se ha hecho mucho, pero a la luz del resultado parece que volviéramos al mismo punto. Más sin embargo, hemos aprendido y de eso se trata, de multiplicar precisamente lo que se ha aprendido y lo que ha servido y de pronto lo que no ha servido para tomar acciones buscando ese compromiso. En ese orden de ideas, pues, ¿qué recomendaciones podemos hacer? No solamente a nivel país, sino a nivel empresa. Plantear metas realizables con compromiso y dando importancia al criterio técnico. ¿Sí? Es decir, que cuando se vayan a lanzar estas metas, verdaderamente más allá de un tema promocional, un tema que pueda generar o sonar muy bonito, es un tema que sea aterrizado con la realidad.
Hacer evaluación constante de los cambios en el contexto, definitivamente hay que hacerlo continuamente. En las empresas de transporte, incluso los indicadores deben verse con una periodicidad incluso inferior al mes para poder tomar decisiones oportunas. No es prudente tomar decisiones con indicadores trimestrales o semestrales, porque hay una dinámica muy grande más en el tema de movilidad. Priorizar esfuerzos y acciones estratégicas hacia problemáticas concretas, mejor concentrarse en unos pocos puntos que nos permitan llegar al fondo que extendernos en temas que pronto no vamos a alcanzar. Motivar esa gestión colectiva en materia de prevención por parte de todas las partes interesadas a través de estos concursos, a través de actividades que permitan dar a conocer esas buenas prácticas. Son cosas importantes que van sumando. Aquí existe una iniciativa que se llama la Red Empresarial de Seguridad Vial, solo funciona a nivel de Bogotá, pero es una iniciativa precisamente donde se quiere promocionar las buenas prácticas de las empresas y compartirlas, precisamente para que eso que le funciona a una empresa tal vez le pueda ayudar, no digo que sea igual, porque cada empresa tiene un contexto distinto, pero le puede ayudar a otra empresa para ampliarle su visión y de pronto abordar las problemáticas de seguridad vial desde otra óptica y pueda tener un resultado. Entonces son temas también interesantes que se empiezan a ver. Traducir el compromiso en toma de decisiones, porque ahí también vemos que en muchas partes hay agendas distintas, más cuando se manejan dineros públicos y hay inversiones que hay que priorizar por temas de seguridad vial, pero se van para otros destinos porque pues no se tiene claro cuál es la prioridad o cuál es el compromiso. Revisar la capacidad de ejecución y coordinación entre instituciones y partes interesadas, precisamente para lo que se haga se cumpla. Y realizar seguimiento a intervalos más cortos, como ya lo habíamos hablado, evaluar la eficacia de las acciones. Eso incluso lo habla nuestro sistema de gestión 39001. Llega un momento en el cual hay que hacer un balance de qué tan eficaz hemos hecho. Hemos cumplido, cumplimos metas, cumplimos campañas, cumplimos mantenimientos, cumplimos divulgaciones, pero yo puedo cumplir todo, más sin embargo no tengo un resultado de reducción de víctimas. Entonces, simplemente estoy chequeando que cumplo, pero soy eficaz verdaderamente. Entonces son los temas que debemos empezar a interiorizar. Nuestras organizaciones son eficaces. ¿Qué tanto cumplen qué tanto cumplen en materia de reducción de víctimas frente a lo planeado? Es ahí es donde queremos llegar. Y también visibilizar un poco las cifras, ¿no? Impactos. Tal vez lo del COVID nos da una enseñanza y es que aquí todo el mundo está enterado de cuántos muertos por COVID, cuántos infectados, hay un observatorio y todos los días nos estamos preguntando ayer cuántos hubo, cuántos se dio a nivel. Qué interesante sería poder tener esa cifra clara en temas de accidentalidad vial. Para poder visibilizar verdaderamente este problema que se nos ha vuelto, como lo digo en muchas ocasiones, se nos ha vuelto paisaje. Entonces son pautas o son recomendaciones precisamente buscando que no nos quedemos en el mismo punto, sino que verdaderamente avancemos hacia una mejora en estos resultados. Quiero dejarlos ya para terminar con parte de lo que es esta reflexión en la propuesta de cómo podríamos mejorar la gestión y la gobernanza de este tema de seguridad vial a partir de estas experiencias. Nosotros esto lo tomé o lo adapté de un modelo, de una norma que es la UNE 13816 sobre el tema de gestión de transporte, pero me pareció interesante porque cuando todos podemos hacer algo por la seguridad vial, todos podemos gestionarla. Entonces hay que organizar es más bien esos esfuerzos para saberlos encauzar, ¿sí? Todos somos líderes, todos podemos hacer algo en nuestras empresas, en nuestros ámbitos. Más sin embargo, ¿cuál podría ser uno de los puntos que podemos trabajar? La gestión de riesgo obviamente no está en cabeza, no solamente está en cabeza o sea, prioritariamente están sobre el gobierno, las alcaldías, las instituciones, pero también tenemos unos beneficiarios de esa gestión de riesgo que son los empleados, los actores viales, las familias, las víctimas, ¿cierto? Que son dos temas, cada uno ve la seguridad vial desde un punto de vista distinto y creo que esto también recoge parte de lo que nos ha pasado. Se parte de 4 visiones de la seguridad vial, es decir, que hay una nivel de seguridad percibido, una seguridad esperada, una seguridad objetivo y una seguridad producida, ¿sí? Entonces,
¿De qué se trata esto? De entender que el gobierno tiene unas expectativas frente a la seguridad, frente a la reducción de accidentes. Hablábamos de reducir, miren, un 25-26%. Seguramente la seguridad objetivo que tienen las instituciones tal vez sea otra, tal vez muchas ni siquiera estén enteradas de cuánto es la meta nacional, ¿m? Y ahí ya tenemos una brecha. Asimismo, se produce otro nivel de seguridad, más aún cuando estamos diciendo que para mí es admisible cumplir solamente el 70% de lo que quise hacer. Entonces eso me da otro resultado distinto, ¿no? ¿Qué vimos en las gráficas anteriores? Pues que en vez de reducir, se aumentó en un 22,3% las víctimas. Y finalmente hay otro nivel de seguridad percibido que es el que percibe la ciudadanía también, pues no se le está haciendo mucha publicidad a los logros alcanzados y se podría decir que pues, en lo que se percibe que no se ha hecho mucho. Entonces, todos tenemos una visualización de la gestión y lo que se busca precisamente es disminuir esas brechas, disminuir esa brecha entre la seguridad esperada precisamente y la diferencia que hay frente a la seguridad percibida. ¿Cómo podríamos disminuir esa brecha? Realmente uno de los temas importantes acá a tener en cuenta, y lo pongo como reflexión final, es precisamente el conocimiento de la problemática. Si yo tengo un buen conocimiento de la problemática, seguramente pueda estructurar acciones coherentes, ¿no? Veracidad en los datos. ¿Qué es en nuestros sistemas de información frente a víctimas, frente a accidentes, incidentes? La formulación de acciones coherentes y la articulación con los gobiernos locales, en este caso, con las instituciones de apoyo, precisamente. Entonces, este sería un tema para trabajar con esa brecha. ¿Cómo reducir esa brecha? La seguridad objetivo y la seguridad esperada, precisamente es revisar la capacidad de ejecución, ¿sí? ¿Qué tanto podemos ejecutar todo lo que prometemos? Esas estrategias de coordinación interinstitucional entre las empresas, entre el sector educativo, precisamente buscando aumentar esa capacidad para llegar a cumplir esas metas. Cómo incentivamos y promovemos el tema de la colaboración, los presupuestos, no hay cuánto es el presupuesto mínimo para la seguridad vial en una empresa, por ejemplo, mucho menos en un departamento. ¿Cuál sería lo óptimo? ¿Qué sería lo mejor? No hay un estudio todavía sobre eso, pero por lo menos saber hasta dónde es el compromiso de las administraciones por apostar en la seguridad vial. Retroalimentación y mejora y seguimiento, eso también hace parte. Sintonizar agendas en el sentido de que el gobierno nacional tiene una meta, pero los gobiernos locales tienen otras metas distintas. ¿No? Si no hablamos el mismo lenguaje va a ser muy, muy difícil. ¿Cómo reducir esa brecha entre la seguridad producida y la seguridad objetivo? También apoyo y cooperación en el saber hacer. ¿Sí? Aquí se lanzaron unas normas, pero en ningún momento se sentaron a decirle a la empresa cómo se debe hacer. Se invitó a la comunidad para que participara en la construcción de la política, pero no se incentivó la participación ciudadana. Esa preparación y formación para gestionar la seguridad vial es importante. Desarrollar estrategias específicas, como les digo, a ciertos problemas, multiplicar la buena práctica, pienso yo que también es algo importante que debemos hacer acá. Y por último, ¿cómo se disminuye esa brecha entre la seguridad producida y la seguridad percibida? Pues precisamente uno de los temas es llegar a la gente con un plan de comunicación donde podamos verdaderamente visibilizar las cifras, ¿sí? Socializar los impactos a la salud que trae el no cumplir con los estándares de seguridad, el tema del alcohol, el exceso de velocidad, donde a raíz de haciendo ver las consecuencias, podamos enseñarle a la gente o que entienda por qué es la importancia de cumplir con estas directrices. Y asimismo, compartir los logros. Pienso que es otro aspecto clave porque pues, la inseguridad vial se vende sola, que es lo que sale en los periódicos, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, estos esfuerzos, tal vez nos quedamos cortos en toda la publicidad, en todos esos espacios para mostrar buenas prácticas, porque eso hace parte de que se sienta que verdaderamente sí se está trabajando por la seguridad vial. En ese orden de ideas,
pues crear ese marco común de la seguridad vial donde podamos absorber esto y si ustedes ven la participación ciudadana puede estar en todas esas cuatro aspectos y dentro de nuestra empresa también entender que debe existir precisamente esa colaboración, esa cooperación para ser mucho más eficientes, mucho más eficaces en nuestra gestión de la prevención vial. Eso era lo que les quería compartir. Les quiero agradecer a todo el equipo nuevamente por el espacio. Espero que esta reflexión sea aprovechada y que de eso se trata, de que podamos compartir estas experiencias para buscar cada vez ser esa movilidad segura y sostenible dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros ámbitos empresariales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Johnny. Definitivamente muy valioso todo lo que nos has comentado. De hecho, nosotros aquí en el set que estamos y como representantes incluso de una institución que vos mencionaste, bueno, nuestro rol de aseguradora, institución que trabaja el tema de la seguridad vial, hemos tomado nota de muchas cosas que mencionas que también lo hemos vivido acá, ¿verdad? Que también lo hemos vivido acá con otras instituciones y definitivamente escuchándote, pues tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Johnny, aprovechando que tenemos el espacio y aprovechando que estás conectado y que estás compartiendo con nosotros, tal vez, Johnny, me llamó la atención una parte donde dice, somos muy buenos planeando, pero tal vez no ejecutando, ¿verdad? Pasar del compromiso a la ejecución. Y dentro de ese planeamiento también lo dijiste, involucramos a la comunidad en el planeamiento, pero ya después la dejamos como a un lado y no la involucramos ni en el seguimiento ni en la ejecución de los planes de movilidad. Parece que tenemos ahí como, tanto en lo comunitario, en lo local, en lo empresarial, nos está costando, ¿verdad? Johnny, tal vez si nos hablas un poquito ahí de qué buena práctica podríamos hacer o cómo romper o sea, cómo romper eso que nos limita de ir a la acción. Te escuchamos, Johnny. Ok, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Sí, muy bien. Ah, bueno, perfecto. Sí, realmente lo que nosotros hemos vivido acá, quisiéramos que lo vivieran allá ustedes, pero sí pasa mucho y pasa mucho también en las empresas, ¿no? ¿Cómo poder apoyar ese tema? Pues precisamente cuando uno ve el tema de seguridad vial, lo hablan en su mayoría los expertos o gente que ha estado de alguna manera relacionada con este rol. Es un tema que lo debería hablar todo el mundo. Entonces, para que esto sea así, hay que trabajar bastante, como lo decía el compañero de la ponencia anterior, el tema de cultura vial. Hay que incentivar la participación ciudadana, en este caso hay que incentivar la participación de las empresas, es un tema de construir de manera conjunta, de que hay muchas iniciativas que se están dando y se quedan ahí, de apoyar a la investigación en materia de prevención vial es importante y facilitar los espacios, los recursos, crear esos grupos como aquí el caso de la red empresarial de seguridad vial ha tenido, falta mucho más, pero ya empezó con algo importante donde se sienta ese llamado a poder exponer esas buenas prácticas, a poderlas compartir. Y yo pienso que otro tema incluso importante acá pienso que ese acompañar debe ser como un apadrinamiento en el que mi compromiso no va a ser, hombre, mire, yo le ofrezco, como pasa muchas veces, ¿no? Ese mercadeo que sea, yo te ofrezco unas capacitaciones, yo te ofrezco, no sé, este tipo de herramientas y chao, ¿sí? No, el tema es el comprometerse a estar hombro a hombro con los clientes, en el caso de la empresa, con sus empleados y estar retroalimentándonos con esos objetivos, esas metas pequeñas, pero que esas metas pequeñas van alineadas y van sumando y van sumando y van sumando para llegar a esa meta final, llamamos los indicadores intermedios. Entonces, ese acompañamiento, ese apadrinamiento es el que nos va a garantizar que el proceso, desde que se toma esa línea base, va madurando a partir de cual sea la intervención que se haga y va obteniendo un resultado y finalmente cuando vamos a mirar cómo se entrega, cómo se visualiza. Eso yo pienso que es importante porque de eso adolecemos muchos acá, del
del seguimiento, y que al final cuando uno ve también hay un tema, cuando uno ve los objetivos de manera crítica, uno ve que el objetivo dice, pero al final no tiene un compromiso real. Entonces hay que aprender a construir verdaderamente esos objetivos y poderlos ayudar en la acción a que se acompañen. Y esto también conlleva apoyar a la formación de esos profesionales del tema de seguridad vial que trascienda hacia los gerentes, hacia los líderes, porque muchas veces ni el mismo líder tiene esa claridad de lo que conlleva llegar a ese indicador. Entonces, motivar a ese gerenciamiento de la seguridad vial y a que la seguridad vial se visualice como un indicador corporativo. Así como aquí hoy nos queda muy fácil decir no cumplió el Estado, pero por lo menos sabemos que hubo una meta, hubo un compromiso, pero en muchos casos ni siquiera está claro la meta ni el compromiso, entonces, porque no hace parte de la agenda del líder. Entonces es importante también desde el mismo, que sea un indicador transversal al desempeño de la empresa, sobre el cual se mide el líder, sobre el cual se miden sus equipos y sobre el cual se miden sus trabajadores. Pienso que es como uno de los tantos puntos que se pueden abordar en ese sentido. Bueno, Johnny, te agradecemos enormemente. Para todos los que nos están viendo en el Congreso, decirle que así al correo donde se inscribieron, quisieran algún contacto o conversar con alguno de los expositores, o creen que de parte del instituto podemos colaborar con ese esfuerzo que están haciendo en sus empresas y en sus comunidades, créanme que estamos totalmente anuentes y abiertos a que nos envíen ese contacto, esa información. Eso es lo que ocupamos. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma vamos ya cerrando el primer día de Congreso. ¿Y qué le parece, don Guillermo, si les exponemos a las personas que nos están viendo en este momento las conclusiones a las que hemos llegado con todas las ponencias que hemos tenido a raíz de todo este día? Bueno, vamos a repasar un poquito el día y parte de ese repaso va a ser las conclusiones. Iniciamos, bueno, con la apertura de nuestras autoridades, donde contamos con un mensaje de todas las instituciones que componen el Plan Conjunto para la Seguridad Vial, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, el INS, el COSEBI, la Dirección General